Claro que sí, muchas gracias Ana, qué rico poder estar otra vez acompañando a Sol Naciente, que lo llevo en el corazón desde la primera vez que vi a Ana, hice clic con ella, porque es una mujer que piensa en los niños, en las familias, y pues en eso estamos totalmente conectadas. Entonces, bueno, como Ana les decía, yo soy Paola Flores, soy mamá, estoy certificada en disciplina positiva, soy psicóloga, estoy certificada en disciplina positiva para familias y para primera infancia. Soy miembro de IAN Colombia, que es el grupo de estudio y de difusión de la teoría del apego. Eh, Soy promotora de la salud mental infantil y adolescente, especialista en neuropsicología del desarrollo infantil, en inteligencia emocional de niños y adolescentes, certificada en el programa ACT por la Asociación Americana de Psicología, criando niños en ambientes seguros, diplomada en parentalidad, apego y desarrollo en la infancia, diplomada en salud mental perinatal y de la mujer. Tengo formación profesional de biofeedback, modelo Odisea, entrenada en el modelo Parcube, intervención en trauma y apego, divulgadora de la teoría del apego, vicepresidenta de la Asociación Antioqueña de Educación Infantil, soy miembro del Centro de Intervención Temprana y embajadora para Colombia de la Fundación América por la Infancia. También soy miembro de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. He estado en varios programas de televisión, tengo un programa de radio que se llama Firmeza con Amor, que los invito a escuchar en la emisora Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín. He escrito algunos artículos para El Colombiano y bueno, mamá de Hernán Darío, que tiene 15 años, Amelia, que tiene 10 años. Y como les dije al principio, es un gusto para mí estar acá compartiendo mi conocimiento, mi experiencia, todo lo que aprendo lo paso primero por la experiencia como mamá y siempre empecé hecho así, estudiando para poder ser una mamá consciente y eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, voy a compartir pantalla, voy a compartir la presentación para que por favor me... Listo, yo creo que sí estoy, no. Para que me coloquen como Ana, como co-house, coanfitriona, para poder compartir pantalla. Tú te paras en los tres punticos y ahí donde dice... Ya, yo creo que ya te dio. Verifica, Bueno, porfa. listo. Ahora en un momentico, van a haber 2 momentos que me voy a salir de la presentación para mostrar otras cosas que no pude adjuntar en la presentadora, ¿sí? Que no pude adjuntar a la presentación. Entonces, bueno, las preguntas las van colocando en el chat, por favor, y nuestras compañeras Oana las va leyendo y al final las resolvemos. Listo, porque a veces se resuelven en el camino, pero si no se resolvieron en el camino, las vamos contestando. Entonces, bueno, como Ana les decía, me mantengo actualizada, me gusta mucho estar actualizada en estos temas de crianza, desarrollo infantil, porque cada vez la ciencia va avanzando, la neurociencia va avanzando y nos va mostrando qué pasa con los niños, con el cerebro, con sus emociones, y por eso hoy vamos a hablar de 3 temas. Quise unir 3 temas en uno, complejo, ¿cierto? Porque los 3 son súper importantes, pero la idea es poder abarcar estos 3 temas que son tan necesarios: dar voz al niño, la crianza con apego y cuáles son las prioridades en la primera infancia. Entonces, para empezar, la pregunta que yo hago en consulta últimamente es: ¿conoce los derechos de los niños? Entonces muchos papás me dicen: no conozco los derechos de los niños. No todas las personas conocen los derechos de los niños, ¿cierto? Empezando porque los derechos de los niños, de hecho los niños tienen derecho desde 1989, tienen derechos. Antes se consideraban objeto de los adultos y la historia de la infancia es muy compleja, la historia de la infancia es muy traumática y en 1989 se firmó la Declaración de los Derechos del Niño. Yo quiero que hoy se vayan ustedes de aquí
sabiendo cuáles son los derechos del niño, conociendo los derechos de los niños, súper importante, porque para dar voz al niño necesitamos conocer sus derechos. Y yo, al buscar los derechos de los niños, encontré en la página de la UNICEF los derechos de los niños dibujados por Kino. Entonces, Mafalda, pues que la amamos, yo creo que la mayoría de las personas, aquí no se ve muy bien, pero yo se los leo. El primer derecho es a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. El segundo derecho es el derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Entonces, ahí encontramos dos palabras súper importantes: igualdad, protección para un crecimiento sano, derecho a tener un nombre y una nacionalidad, protegerlos, me devuelvo al segundo, protegerlos hasta de nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros los que más daño le hacemos a nuestros niños, obviamente con buenas intenciones muchas veces. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas es el cuarto. El quinto, derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. El sexto, derecho a comprensión, amor por parte de las familias y de la sociedad. Y cómo nos cuesta esa comprensión, ¿cierto? Cómo nos cuesta entender las necesidades de la infancia, y lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Cómo nos cuesta amarlos cuando se portan mal. Y resulta que es un derecho. Es un derecho de los niños que los comprendamos, que los amemos incondicionalmente, que es uno de los elementos del apego. Derecho a una educación gratuita, derecho a divertirse, jugarlo, educación gratuita, pues en Colombia tenemos pues que cuestionarnos un poco, pero miren que es un derecho de los niños divertirse y jugar. Es un derecho. O sea que es un deber de los adultos proporcionarles eso. El octavo, derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Y esa atención yo no la pongo solamente en caso de peligro. Atención en cualquier caso, diría yo. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. Y el décimo, a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Entonces hoy aprendieron o volvieron a aprender algo que muy seguramente no conocíamos y que está como muy lejano a lo que sabemos. O sea, tenemos hijos y no sabemos los derechos de los niños. Fuimos niños y no conocíamos nuestros derechos. Y muy seguramente en 1989, cuando se declaró se firmó la Declaración de los Derechos de los Niños, muy seguramente algunos de los que estamos acá ya habíamos nacido y nacimos sin derechos, ¿cierto? Entonces, para poder criar de manera consciente y para poder darle voz al niño, vamos a empezar hoy conociendo sus derechos y sabiendo la importancia que tienen los niños para la sociedad y para el presente. Ellos no son el futuro, ellos son el presente, porque de hoy y de lo que construyamos ahora depende pues lo que va a ser más adelante. ¿Qué pasa con la crianza convencional? La crianza convencional se centra en lo que el niño hace, no en lo que el niño es. Se centra en qué es lo que no nos gusta del niño, en qué queremos o necesitamos cambiar o corregir en el comportamiento del niño. En eso se centra la crianza convencional, la que nos dieron nuestros papás, nuestros abuelos, la que se ejercía antes de conocer los derechos de los niños, aunque pues todavía se ejerce esa crianza convencional, pero la neurociencia, la ciencia del desarrollo infantil nos ha mostrado con evidencia, todo lo que yo les hablo hoy tiene evidencia y está basado en evidencia, nos ha mostrado con evidencia que esa crianza convencional no desarrolla habilidades para la vida y tampoco ayuda en el desarrollo emocional, social, mental de los niños. ¿En qué se basa la crianza consciente? Sentir al niño, darle voz. Entonces ahí en darle voz vamos a incluir conocer y respetar sus derechos, dejar de juzgar e interpretar sus necesidades legítimas, llorar, jugar, saltar, moverse, hablar mucho, no hablar, ser sensible y estar disponible para atender esas necesidades legítimas. Entonces,
dio la vuelta a esta crianza tradicional que se enfocaba en el adultocentrismo, donde las necesidades del adulto, el niño las tenía que satisfacer, y esta crianza consciente basada en la evidencia y en neurociencia y en desarrollo infantil da la vuelta y se enfoca en las necesidades del niño. El niño se comporta de una manera que debe ser así para poder él expresar, mostrar al adulto cuáles son sus necesidades. ¿Por qué es tan difícil ejercer la crianza consciente? ¿Por qué es tan difícil ejercer, cumplir, tener en cuenta los derechos de los niños? Porque nosotros los adultos, los que estamos criando ahora, perdimos la capacidad de ver, de sentir, y esto lo dice Ivonne Laborda, de ver, de sentir, de empatizar con el otro, porque no fuimos suficientemente vistos, mirados y sentidos por nuestros padres, madres y demás adultos en nuestra infancia. Por eso nos cuesta tanto, porque crecemos y seguimos esperando recibir lo que no obtuvimos, de pequeños, de niños, y ese vacío emocional, pues crecemos con él, es lo que impide poder dar y satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Muchas veces los papás me dicen, bueno, me he leído cuánto libro de crianza hay, he ido a las charlas, a los talleres, y no soy capaz de controlarme, no soy capaz de entenderlo, de tener paciencia, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, que es un tema pues que no vamos a profundizar en esta charla, pero como no fuimos atendidos en nuestras necesidades, no fuimos sujetos de derechos, fuimos unos niños complacientes muchas veces que teníamos que ver la necesidad del adulto, entonces nos cuesta ver la necesidad del niño. Y debemos cambiar ese paradigma, porque tratar a los niños amorosa y respetuosamente nos puede ayudar a sanar viejas heridas. Y estas imágenes que también son de Ivonne Laborda, que es la que creó la crianza consciente, son hermosas porque está la niña adentro, la niña triste, la niña herida, y ella la coge, la rescata y la abraza. Entonces debemos también trabajar nuestros niños heridos, rescatar nuestros niños heridos y hacer un trabajo de sanar, de abrazar esa infancia que tuvimos para poder ver las necesidades del hijo que tenemos, del niño real que tenemos hoy en día. ¿Y cómo damos voz al niño? ¿Cuáles son como las características que tenemos o que tiene o lo que debemos hacer para dar voz al niño? Entonces, basándome en Ivonne Laborda, esta parte, ella habla de 4 aspectos. Dar presencia. Y dar presencia no es solamente física, que es supremamente importante. Es estar por y para nuestros hijos, con atención, con todos nuestros sentidos. Nuestra presencia les confirma que los amamos y que son importantes para nosotros. Presencia es saber en qué está, saber qué siente, qué piensa, cuáles son sus logros, cuáles son sus avances, qué tenemos que ayudarle a reforzar, sin ninguna interrupción, sin un celular, sin un computador, estar con ellos presente con todos los sentidos, como lo dice Ivonne acá. Validar es poner en palabras lo que el niño siente, lo que el niño hace, traducir lo que cada niño necesita para que ellos sientan y noten que son escuchados, que son leídos, que los aceptamos, los respetamos, que forman parte del mundo, que pertenecen, que son amados incondicionalmente a pesar de su malestar y de su actitud. Nombrar también nosotros lo que vemos en el niño y lo que nosotros también sentimos. Decir lo que nos afecta, obviamente de una manera amorosa, respetuosa, teniendo en cuenta la edad del niño, para que ellos puedan comprender por qué de pronto estamos serios, porque cuando tiró el juguete de pronto nuestro estado de ánimo cambió de una manera respetuosa, y nombrar también la realidad cuando están con otras personas, anticiparles el mundo. Eso forma parte de nombrar. Y la intimidad emocional, cómo hay esa sincronía emocional. Miren estas caritas de la mamá y la niña, las dos con la misma mano, poniéndose la mano, el mismo gesto, la niña contando y la mamá totalmente interesada en lo que la niña le está contando, dando presencia, validando. Ahí hay sincronía emocional.
Y cuando hablamos y escuchamos desde nuestro sentir, sin juzgar, sin criticar, explicando lo que sentimos, lo que necesitamos y también hablando de lo que interpretamos que ellos viven y sientan, pues ellos sienten que hay una intimidad emocional, que emocionalmente están conectados con nosotros, se sienten que pertenecen en este mundo, que son significativos. Y así se empieza a construir la autoestima, así se empieza a construir el autoconcepto. Este esquema lo he presentado en varias charlas y lo sigo presentando porque es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo empezamos a construir estos vínculos? ¿Cómo dentro de estos aspectos en los que se basa Ivonne Laborda cuando habla de dar voz al niño, incluimos estos otros aspectos que son las necesidades, pero acá las necesidades no son físicas ni materiales. Damos por hecho que los niños tienen resueltas esas necesidades. Estamos hablando de necesidades de pertenencia, emocionales, de vínculo, de cercanía emocional, de apego, necesidad, ya más adelante vamos a ampliar el tema del apego, necesidades de ser tenidos en cuenta, emocionales, que sus emociones sean reconocidas, sean validadas, sean aceptadas, y unas necesidades muy importantes que son las necesidades de seguridad. Y estas necesidades de seguridad son los hábitos, las rutinas y los límites. Estas necesidades son supremamente importantes porque son las que organizan el cerebro, las que les permiten a los niños sentir el mundo predecible, sentir que se pueden acomodar al mundo porque el mundo es un lugar seguro, porque el niño puede esperar, sabe qué esperar del mundo. Además que estas rutinas, hábitos y límites ayudan a liberar en el cerebro y en el cuerpo una hormona, un neurotransmisor que es la dopamina, que es la hormona, y de eso vamos a hablar en la siguiente charla, de la anticipación, es la hormona de las pasiones, de la motivación, de la perseverancia. Cuando estas necesidades tienen un estímulo por parte de los adultos significativos que hacen algo para atender esa necesidad, con sensibilidad para leerla, comprenderla, verla, y con disponibilidad para atenderla, y esa necesidad está satisfecha, pues entonces el niño experimenta relajación física, mental y emocional. Hay homeostasis, está regulado. Y cuando el niño experimenta esa sensación de ser conocido, de ser validado, de ser atendido en su necesidad, entonces experimenta confianza, seguridad, apego seguro en ese adulto significativo que lo ayudó a satisfacer esa necesidad. Paula, por favor, puedes cerrar tu micrófono, Paula Osa. Gracias. Entonces, cuando atendemos esa necesidad y el niño siente y sabe que es atendido, entonces él interpreta que es valioso, es amado, es importante para esos adultos y por lo tanto confía en esos adultos, se siente seguro con esos adultos y a su vez confía en él, se siente seguro de él y confía en el mundo y se siente seguro del mundo. Entonces ahí estamos hablando de autoestima y de autoconcepto. Por el contrario, si esa necesidad, el adulto no da un estímulo para satisfacer esa necesidad porque no la entiende, no la conoce, no la valida, no es importante para él, no la lee y el estímulo no va para satisfacer esa necesidad o no hay estímulo y esa necesidad está insatisfecha, pues hay angustia emocional. Y esta angustia emocional produce desregulación. Y aparte de la desregulación, produce desconfianza, inseguridad y apego inseguro. Y esa desconfianza y esa inseguridad que es primero hacia los adultos significativos, pues es también hacia él, no soy importante, no soy valioso, no soy tenido en cuenta y por lo tanto no soy importante para el mundo, no soy valioso para el mundo y no soy tenido en cuenta por el mundo. Entonces, la forma en que atendemos las necesidades de nuestros hijos, la forma en que los miramos, las gafas con las que los vemos son las gafas con las que ellos se ven. Las gafas con las que vemos el mundo son las gafas con las que nuestros hijos ven el mundo. Entonces, esa seguridad en la relación
crece al ritmo de esos intercambios positivos con la repetida experiencia de cuidado, disponibilidad y atención. Miren que es un ciclo y el ciclo se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo porque las necesidades cada vez hay necesidades. Cuando son bebés tienen unas necesidades que son más fisiológicas, van creciendo y ya hay otras necesidades que son fisiológicas, pero ya las sociales, a partir de los 9 meses los niños empiezan los bebés empiezan a desarrollar mucho esa parte social. No significa que tengan que socializar con otros niños, la parte social es la sonrisa, devoluciones, el bebé hace algo y nota que papá, mamá se ríen, lo sigue haciendo, papá, mamá hace algo y el niño se ríe, entonces hay esa interacción social, esa sincronía, y eso se da a través de una relación, solamente se da a través de la relación. Esta resonancia magnética, yo les decía que la neurociencia ha avanzado y gracias a la neurociencia hemos podido ver qué pasa en el cerebro de los niños con el buen trato, con el maltrato. Y esta resonancia muestra las zonas de activación cerebral de una mamá y su bebé cuando se presenta una muestra de cariño. Y miren cómo se activan las mismas zonas del cerebro. En charlas anteriores, hace un tiempo hablaba de las neuronas espejo, que son las encargadas de la empatía y que las emociones se pegan. Entonces, el cerebro más, el último en desarrollar, el humano, el del autocontrol, el de las funciones ejecutivas, que es la corteza, miren cómo se activa cuando mamá tiene una muestra de afecto y de cariño con su bebé. Se activa el cerebro de la autorregulación. El cerebro medio, que es el emocional, miren cómo se activa el cerebro mamífero. Y este bebé tiene activado el cerebro límbico, el instintivo, el reptiliano. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, nacemos con el cerebro reptil formado. El resto se va formando, ¿cierto? Entonces, si hay muchas muestras de cariño, físicas, verbales, hay respeto, pues imagínense esa arquitectura cerebral de ese bebé, cómo se va a construir de una manera sana. Imagínense ese brillo, porque cada vez que hay un aprendizaje, que hay una experiencia positiva, hay sinapsis. Las neuronas tienen dendritas, se conectan y hay brillo, hay un cerebro brillante y eso lo vimos en la charla pasada. Entonces, ¿cuántas sinapsis no va a crear este bebé? Cuando mamá, cuando papá, cuando sus adultos significativos leen esas necesidades y están atentos, sensibles y disponibles a atenderlas, y también muestras de afecto, muestras de cariño físico, verbal, el tono de voz es supremamente importante, el rostro es supremamente importante. La charla pasada también mostré un video que se llama Still Face, si lo quieren buscar, y es un experimento que hacen de cómo nuestro rostro regula y desregula al bebé, a nuestro hijo. Entonces, nosotros tenemos 48 músculos en la cara y ellos los leen absolutamente todos. Entonces, también es importante en la relación, en la aceptación, en esa confianza y seguridad, la forma en que les hablamos, la forma en que los miramos, el tono de voz que usamos para hablar con ellos. Y voy a leer textual qué es el apego para Inés Di Bartolo, que es una autora contemporánea. Ella es argentina, con quien he hecho varios cursos, y ella dice que el apego es el lazo emocional que va creando el niño con sus padres o figuras parentales o significativas como maestros, como cuidadores, y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para el desarrollo de sus habilidades, tanto psicológicas como sociales. Asimismo, la relación profunda con otra persona es desde el principio y hasta el final de la vida la experiencia más potente. Bowlby, el padre de la teoría del apego, decía que el apego es desde la cuna hasta la tumba, de la cuna a la tumba, pero no con los papás, ¿cierto? La relación de apego de niños es supremamente básica, primordial para construir todo esto que nos dice Inés Di Bartolo, pero vamos creciendo y se va construyendo lazos de apego con otras figuras significativas. Nos construimos, nos conocemos y nos pensamos a nosotros mismos a través de nuestros vínculos. Lo que les decía,
como nos ven, nos vemos. Y miren lo que dice Inés, que es la experiencia más potente. El vínculo es la experiencia más potente. Lo que desarrolla la arquitectura cerebral para un sano desarrollo, un óptimo desarrollo neurológico, social y emocional, lo que asegura que haya un óptimo desarrollo es el vínculo con la figura significativa. Y eso está totalmente demostrado. Este vínculo de apego se construye de a poco con los intercambios que hablábamos ahora, a diario, de manera continua entre el cuidador, que generalmente son los padres habitualmente, y el niño. Esa cercanía física de los padres se combina con una disponibilidad. Disponible, estar ahí, pasar tiempo especial. La cantidad de tiempo importa porque no puede haber calidad, sin cantidad. Entonces, el estar ahí, el que haya cercanía, el que haya sincronía emocional, me identifico, cuando el niño llora yo no me estoy riendo, cuando el niño se ríe pues yo no estoy llorando, porque lo confunde, porque no sabe entender cuál es la emoción, cómo se llama, qué debe hacer cuando tiene esas emociones. Y esa sintonía emocional la mezclamos con empatía, con miradas, con estimulación, con juego, comunicándonos, con cuidados obviamente, llevando un vínculo cada día más rico, placentero, nutricio, amoroso y confiable. Esas son algunas de las características que tiene el apego seguro. Y recordemos que el apego marca la forma en que los niños y los seres humanos nos relacionamos con el mundo. ¿En qué influye también? En las relaciones con los demás, en el sentido de seguridad, en la resistencia al estrés, en la habilidad para balancear sus emociones, habilidad para crear relaciones personales significativas, y es la base para el aprendizaje sobre uno y los demás. Miren que el apego tiene tan mala fama que muchas veces son como las abuelas que dicen, o la tía abuela, no, es que está muy apegado a usted. No, tiene que dejarlo un momentico, soltarlo, porque es que está muy apegado a usted. El apego tiene mala fama. El apego no es lo mismo que dependencia emocional. Y para que el niño pueda ser independiente, primero tiene que depender. Porque si depende, es sostenido, tiene un vínculo seguro, es capaz de salir a explorar el mundo porque sabe que la base segura, y esto lo vamos a explorar un poco más adelante, que la base segura de donde parte va a estar ahí disponible. Y por eso, entre más dependiente pueda ser y le permitamos serlo y atendamos esas necesidades, el niño va a ser más independiente. ¿Cuáles son los elementos centrales del apego? Entonces están la empatía, la disponibilidad, la incondicionalidad y la regulación emocional. Hay una frase que dice Inés Di Bartolo súper linda sobre la empatía, y ella dice que es sentirnos sentidos por el otro. Y nos permite tener en cuenta el otro antes de responder o de actuar. Los adultos somos muy reactivos. Entonces, el niño tiene una necesidad o el niño tiene un comportamiento, y antes de pensar por qué, qué le pasa, qué está sintiendo, qué lo llevó a eso, qué hice yo para producir de pronto eso, qué tengo yo que ver o qué responsabilidad tengo yo, o cuál es la necesidad o qué está pasando, no tenemos en cuenta eso, sino que de una vez reaccionamos, no somos empáticos con el niño y esperamos mucho que el niño nos entienda. Y pasaba mucho en pandemia, cuando estábamos encerrados con teletrabajo, que los papás me decían, es que no me entiende que tengo que trabajar, él no entiende, él cada rato me interrumpe. Claro, es que él no va a entender que papá y mamá están y no pueden estar con él. Porque para él el estar es estar, ¿cierto? Sobre todo en la primera infancia. Los niños no saben discriminar entre está acá trabajando y está allá trabajando, no está acá, estoy yo acá, estamos juntos. Les cuesta mucho entenderlo. Y más si no los veían antes, ahora que empezaron a verlos más, pues querían estar con sus figuras de apego. Y esa empatía es a sentir a los niños cómodos, acompañados, seguros, abrazados. Y no solamente físicamente,
sino con palabras, con gestos, y eso invita a confiar y a hacer lo mismo con los otros. O sea, si somos empáticos con nuestros niños, ellos aprenden a ser empáticos con el resto de personas, con sus pares, con sus profes, con el resto del mundo. Implica compartir un hallazgo, una idea, una preocupación, un miedo, una angustia, un entusiasmo, una alegría, un enojo, una tristeza. O sea, la empatía implica compartir emociones. Solo si los padres entienden lo que le pasa al bebé o al niño, puede ofrecerle lo que necesita, y el niño crece en la confianza de ese vínculo, confía en que ese adulto lo va a ayudar, le va a mostrar el mundo de una manera segura, y él va a poder mezclarse con el mundo, solucionar problemas en el mundo de una manera segura, porque el vínculo le va a asegurar esa seguridad propia de poder salir a resolver cuando no estén los papás. Este video, este es un experimento que se llama referencia social. Nos muestra lo importante que es esa confianza, brindarles esa confianza, y también cómo confían en nosotros ciegamente nuestros bebés. Es impresionante cómo nuestra cara, nuestros gestos, nuestro tono de voz hace que el niño quiera explorar o por el contrario no. Ya les voy a mostrar el video. Voy a volver a compartir porque yo creo que no compartí con sonido. Efectivamente no había compartido con sonido. Algunos investigadores del laboratorio de Joe Campos en Berkeley quieren comprobar si los bebés pueden usar la información emocional que se desprende de las expresiones faciales de los adultos para decidir cómo van a reaccionar ante situaciones impredecibles. Nina, de 10 meses, ha venido al laboratorio con su madre. Esta se halla en el otro extremo de un precipicio visual. Colocan a Nina sobre la parte sólida y ahora debe gatear para llegar hasta donde está su madre. A medida que se aproxima a una especie de acantilado, se siente insegura y mira a su madre para saber si corre algún peligro. A su madre le han permitido avisarla del peligro solo mediante expresiones faciales. Nina capta las emociones emitidas por el rostro de su madre y retrocede. Acto seguido le dicen a la madre que invite a Nina a cruzar el precipicio visual por medio de una sonrisa de complicidad. Entonces Nina comprende el significado de su sonrisa y atraviesa el precipicio sin miedo. Los investigadores han determinado que a los 10 meses, los niños ya han aprendido a guiarse de la expresión emocional reflejada en el rostro de sus padres. Y los padres, a su vez, son conscientes de que poseen una herramienta poderosa para influir sobre sus hijos. Miren lo importante del vínculo, lo importante del rol de nosotros como padres. Cómo Nina pasa el precipicio. Hay un precipicio, ella no sabe que es un vidrio encima, es un precipicio, y cuando su mamá con su cara le dice que puede pasar, ella pasa. Entonces, cómo nuestros gestos diariamente, cuando llegamos, cómo llegamos a casa, cómo cuando de pronto se equivocan, riegan algo o tienen un estallido emocional, una desregulación que es muy normal en los primeros 3 años, cómo miramos, cómo hablamos, cómo es la forma de verlos y asimismo cómo ellos se empiezan a ver. Yo les hago una pregunta. Ahora vamos a hablar del segundo aspecto del apego seguro. ¿Cómo creen ustedes que aprenden a esperar los niños? Yo voy mirando acá en el chat. Escriban en el chat. ¿Cómo aprenden a esperar los niños? ¿Qué creen? ¿Cómo creen que los niños aprenden a esperar, papás? O sea, esperando. Dice Nati, mostrándoles que deben esperar, o sea, esperando. Sara dice que no esperan.
viéndonos a nosotros esperar, dice Adriana. Bueno, cuando les esperamos y somos pacientes con ellos, dice Claudia, Patricia Peláez. ¿Cómo se aprende a esperar? Y la respuesta es recibiendo. Normalmente, en la crianza tradicional, pensábamos que los niños aprendían a esperar esperando, ¿cierto? Entre más lo dejes llorar, entre más aguante, entre menos le des, entre menos le pongas cuidado, entre más grites, no le pongas cuidado. Y resulta que ya la ciencia nos dice que el niño aprende a esperar recibiendo, porque es la confianza en que vamos a recibir, acuérdense del ciclo, lo que nos permite esperar. Obviamente, entre más bebés, menos esperan, porque como son necesidades biológicas de supervivencia, necesitan ser satisfechas rápido. Además que no podemos esperar a que el bebé llore. Déjelo que llore cuando tenga hambre, déjelo que llore cuando tiene sueño, espere a que llore porque así le indica. No, porque es que el niño cuando tiene que llegar al llanto, los bebés lloran. Y es la forma de expresar que tienen una necesidad. Pero cuando permitimos que lloren mucho, porque no solamente es hambre, calor, frío, sueño, pañal, también es aburrimiento, también es ganas de estar acompañado porque se siente solo, también es ganas de que lo carguen. Entonces, entre más llora, más cortisol libera, más se atrofia su amígdala cerebral, que es la que percibe el peligro y se siente amenazada, y entonces son niños que se vuelven mucho más intolerantes a la frustración. ¿Por qué? Porque no reciben. Entonces, al no recibir, pues les es muy difícil esperar. Y la independencia no proviene de un entrenamiento en la independencia. La independencia no se entrena, sino de contar con esas figuras sensibles capaces de estar ahí si hace falta, que lo calman si está angustiado, lo protegen si se siente angustiado, asustado, perdón, lo alentarán si lo estimulan, si lo nutrirán cuando se debilita el niño. O sea, es como cuando se acaba la carga de algo. Cuando se acaba tu carga, tú vas y te recargas, buscas un enchufe, no sé, el cargador del celular, cuando el celular se descarga, uno busca el enchufe, el cargador, el tomacorriente y lo conecta para que se cargue, es lo mismo. El niño viene a nosotros a cargarse, a nutrirse. Si no encuentra esa carga y esa nutrición emocional, pues el niño no va a ser capaz de esperar, no va a ser capaz de enfrentarse al mundo de una manera o de manera confiada y segura. Entonces, no se aprende a esperar esperando, se aprende a esperar recibiendo. Y no hablamos de independencia, sino de autonomía progresiva, que es un derecho de la infancia. Y la autonomía progresiva tiene que ver con que en la medida que van pasando las etapas del desarrollo y el niño va teniendo más capacidades, pues va pudiendo hacer más cosas. Vestirse solo, cambiarse, ir al bañito, comer solo, ¿cierto? O sea, apenas sabemos que ya es capaz, le enseñamos, ya sabemos que puede ir al baño, le enseñamos a limpiarse, le ponemos su ropita ahí que se ponga al pantaloncito y le ponemos la camisa, le vamos enseñando esa autonomía progresiva. Y en la medida que va creciendo, vamos a ir soltando de a poquito para que pueda ser más autónomo. Este círculo de seguridad que lo vimos la vez pasada también, que es hermoso, surgió después de 40 años de investigación sobre la teoría del apego. Y varios de los científicos más reconocidos en desarrollo infantil y en salud mental infantil sacaron este esquema. Y lo quiero traer otra vez acá porque como estamos hablando de vínculo y como estamos hablando de seguridad, entonces este círculo de seguridad abajo nos muestra unas manos que nos dice que siempre los adultos debemos ser los más grandes, más fuertes, más sabios y bondadosos. Que siempre que sea posible, seguir la necesidad de mi hijo. Siempre que sea necesario, hacerme cargo. Y entonces estas manos se voltean y se ponen así. La mano de arriba dice base segura
La mano de abajo dice refugio seguro. ¿Cuándo somos base? Cuando el niño sale y explora. ¿Y él qué nos dice? ¿Qué necesita? Que apoye mi exploración, que me cuides, te alegres conmigo, me ayudes y te diviertas conmigo. No es llévame al parque, quédate mirando el celular mientras estoy en el parque. No, es cuídame, alégrate que estás conmigo. Alégrate de mis logros, de mis ocurrencias. Ayúdame si de pronto estoy en peligro o no puedo hacer algo. Diviértete conmigo. O sea, el niño sale a explorar a partir de nosotros, de su figura de apego. Pero cuando se asusta, cuando tiene una desregulación, una emoción fuerte, una emoción que no sabe, no entiende qué le pasa, o muchas veces nos quiere mostrar, o se asustó porque pensemos, llega un perro bravo y ladrando el niño se asusta. Entonces el niño ya no nos necesita como base, o se cae, lo necesita como refugio. Y entonces ahí él viene, o vamos. ¿Y qué nos dice? Necesito que me recibas cuando te busque, que me protejas, me consueles, te alegres conmigo y organices mis sentimientos. O sea, que si el niño se cae y yo le digo, párese que no pasó nada, él nos necesita como refugio y estamos siendo base. Y lo que estamos haciendo es creando un apego evitativo, no un apego seguro. El niño evita pedirnos ayuda. Y sinónimo de salud mental es pedir ayuda. ¿Cuántos de los que estamos acá nos cuesta pedir ayuda? ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que podemos todo solos y estamos sobrecargados en lo laboral, en lo personal, en nuestra familia, con nuestra pareja? Y eso, el que no pidamos ayuda tiene que ver con que en nuestra infancia no podíamos pedir ayuda. ¿Por qué? Porque nos teníamos que callar, porque teníamos que hacer silencio, no molestar, pasito, no se mueva, los niños no hablan, los niños no interrumpen. Entonces, acá después de 40 años de investigación vemos que nosotros somos unas manos que sostienen y que muchas veces nuestros hijos nos van a necesitar como base, que es de donde salen a explorar, pero miren que para poder salir a explorar necesitan ese refugio, que es de donde salen a explorar. Entonces, la tarea es mirar cuándo nos necesitan como base o nos necesitan como refugio. Si el niño está en una desregulación emocional, ya la charla pasada fue sobre emociones y crianza consciente, y nosotros lo alejamos de nosotros, o le decimos así no te quiero, o lo mandamos para el rincón o para su cuarto, a que llore a su cuarto, ahí cuando él está desregulado y él necesita que lo protejamos, lo consolemos, le organicemos sus experiencias y sus sentimientos y lo alejamos de nosotros. No estamos siendo base, no estamos generándole esa confianza y esa seguridad que necesita para tener un vínculo seguro con nosotros. Entonces necesitamos que esa figura de apego esté no solo para volver a ella, sino también para alejarnos. Y en la medida en que podamos confiar que está, pues la podemos soltar. Entonces muchas veces dicen, déjelo solo, él puede, promovemos una independencia que no puede ser porque la dependencia, sobre todo en estos primeros años, es la base para que el niño sienta que el mundo es seguro. O sea, el niño parte de nosotros a explorar el mundo. Y cuando él está seguro de que confía, de que encuentra esa base, más lejos va a explorar. Yo explico los tipos de apego, que ahora los vamos a ver en un experimento que fue revolucionario para la teoría del apego. En una metáfora de un helicóptero, yo creo que ya me la han escuchado los que me han escuchado hablar de esto, de un helicóptero y un hangar. Este es el helicóptero, este es el hangar. El helicóptero está volando, el hangar está acá, hay tormenta, el helicóptero viene y se refugia, y el hangar lo recibe. Se va la tormenta y el helicóptero sale y sigue volando. Ese es el tipo de apego seguro. Hay otro tipo de apego donde el helicóptero vuela, está el hangar, hay tormenta, el helicóptero viene, se refugia, el hangar está y lo cubre, se va la tormenta y el helicóptero no sale, se aferra. ¿Por qué? Porque sabe y siente que si se va
y vuelve, no va a encontrar acá lo que necesita porque no ha habido mucha consistencia en esto que hay acá en este hangar. Entonces, este es el tipo de apego inseguro ambivalente. A veces este hangar ha estado y a veces este hangar no ha estado. Y no estoy hablando solamente de físico, sino emocionalmente disponible. Y hay otro tipo de apego donde el helicóptero vuela, el hangar está acá, hay tormenta y el helicóptero no viene. Prefiere correr peligro. ¿Por qué no viene? Porque sabe que no va a encontrar lo que necesita o que lo que encuentra acá es peor que la tormenta. Entonces se expone. Ese es el tipo de apego inseguro evitante o evitativo. ¿De qué depende el tipo de apego? El tipo de apego depende de la respuesta sensible que damos los adultos significativos a las necesidades de los niños. Los niños no son nuestra pareja. No puede haber hay relación horizontal en cuanto a respeto. Porque como decía Alfred Adler, el padre de la psicología individual y de donde se desprende la disciplina positiva, todos merecemos ser tratados con la misma dignidad y respeto. Y él hablaba de los niños cuando dijo esta frase. Entonces, el niño es el que se apega al adulto, no el adulto el que se apega al niño, porque ahí hay inversión de roles. Y esa inversión de roles le causa mucho daño a la relación y le causa mucho daño al niño, porque el niño no puede hacerse responsable del adulto. No tiene las capacidades ni la madurez suficiente para hacerlo. Entonces, estos tipos de apego, como Bowlby, el padre de la teoría del apego, psiquiatra, médico psiquiatra, trabajó en clínica, en las clínicas más importantes de Europa, y él, la primera parte donde trabajó fue en un centro como de rehabilitación de menores infractores. Y él empezó a ver que estos muchachos tenían en común la mala relación con sus mamás o que no había, en muchos casos, una mamá presente o la mamá era maltratadora o no había una buena relación. Asimismo, Bowlby empezó a estudiar el vínculo porque él también tuvo carencia de mamá, a pesar de ser una familia rica en Londres. En esa época, que esa es la época de Mary Poppins, en esa época las que criaban a los niños adinerados eran las niñeras, las nanas, las nodrizas. Él fue criado por una nodriza, su mamá solamente la veía a las 5 de la tarde, de 5 a 5 y media, a la hora del té, pero no era permitido que lo cargaran ni lo besaran ni ninguna muestra de afecto. Entonces, imagínense cómo crece él, su nodriza muere, o sea, su figura de apego muere, y después muere su papá y es mandado a un internado. Entonces él, un tipo supremamente brillante, adinerado, empieza a estudiar el vínculo y la importancia del vínculo. Él era psicoanalista también, se le separó a Freud, porque él se dio cuenta que todo tenía que ver, la salud mental y la enfermedad mental, la patología, con el vínculo. Y una colaboradora de él, una alumna, creó este experimento que se llama la situación extraña, y acá ella pudo identificar cuáles eran los diferentes tipos de apego. We'll have you do a brief interaction with some play. Then, in just a few minutes, we'll send you back in
Step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. We'll come down to the lab. Okay. Go to this now. This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Okay, this bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child, 1-year-old, and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. Peter, that's Peter. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute. I'm upsetting for you. Shame, I feel. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. Hi. Hi. It's okay. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother and get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. But you see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure, but you'll see we got a look at his play before the separation. The mother's left, and when she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in, but the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure attachment? Yes, insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and the reunion's not effective. And it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Do you think these really are indications for vulnerability for depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother, as he gets older, how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know, every bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life.
Bueno, esto fue un descubrimiento, el que se hayan descubierto los tipos de apego a través de la situación extraña fue revolucionario y marcó pues un hito en el tema del desarrollo infantil. Y miren cómo lo normal es que el niño se desregule ante la ausencia de su madre, que a veces nos cuesta entender que nos vamos, que nos separamos del niño y el niño se quede llorando o el niño solamente quiera muchas veces estar con mamá, sobre todo de un año para atrás o de año y medio para abajo, ¿cierto? Es más, a los 18 meses se vuelven más aprensivos con la mamá, o al año, entre más bebecitos, pues te van un poquito más con las otras personas. Entonces, nos cuesta entender y pensamos que muchas veces no entendemos, o es que es pataletoso, o es que es berrinchoso, pero miren que es normal, porque la separación cuesta, porque es su figura de apego. Y si no es su mamá su principal figura de apego, sino su papá, pues le va a costar desprenderse de esa figura, ausentarse de esa figura. Entonces la incondicionalidad, que es otra de los aspectos del apego seguro, tiene que ver con esto, con aceptar a la persona, amar y aceptar a esta persona, a nuestros hijos, enteros como son, con sus áreas luminosas y sus zonas oscuras, sin restricciones, sin condiciones, te amo sí, te quiero sí, estoy feliz sí, no. No, porque el niño no deja de querer a su mamá o a su papá si le condicionamos el amor, sino que deja de quererse a sí mismo. Y si amenazamos y amenazamos con la pérdida del amor, pues no siente que somos disponibles ni incondicionales. Y tampoco debemos intentar manejarlos con nuestra desilusión o con nuestra tristeza, porque ellos no sienten esa sincronía emocional y esa disponibilidad. Y aquí aplica el principio de generosidad. Atribuir intenciones benévolas al comportamiento de los niños. Muchas veces las intenciones son malévolas. Es un manipulador, es que es malo, es que es, me han dicho palabras como maldadoso, y no, los niños son niños y los niños van aprendiendo de nosotros los adultos. Acuérdense que la forma en que los vemos y en que vemos el mundo es la forma en que ellos se ven y ven el mundo. Y puede ser que los cuidadores principales sean sus abuelos, la niñera, la empleada, y aprende mucho de esas figuras significativas. Entonces, la incondicionalidad tiene que ver también con las expectativas realistas. No crearnos falsas expectativas de lo que no fuimos o de lo que no fuimos capaces o no tuvimos con nuestros niños. Si yo quise ser la mejor cantante y lo meto en 50 clases de canto, de baile, de teatro musical para que sobresalga, no, porque es que eso es irrespetuoso. Es quererlo con todo lo que es, con lo que tiene, con lo que viene. Y ese mito de la manipulación, donde pensamos que cada llanto, que cada no, los niños menores de 3 años no entienden el no, sobre todo hasta los 2 años y larguitos. El no les cuesta, no lo entienden. El no es una palabra para ellos válida, porque ellos vienen a explorar el mundo, a conocer, a probar, a saber cómo son las relaciones, cómo son las personas, cómo es todo lo nuevo. Entonces, los niños no pueden manipular a los adultos a través del llanto, porque primero el llanto expresa una necesidad y son señales de comunicación y pues están denotando una verídica necesidad y deseo. Y la manipulación, los primeros años de vida, pues no puede ser, o sea, biológicamente es imposible porque para poder manipular hay que tener unas habilidades neurológicas en la corteza prefrontal, una maduración cerebral muy importante y necesaria para poder entender las intenciones del otro y para poder influir en el otro. Y eso se da solamente a partir de los 3 años. Entonces los niños, y no estoy diciendo a partir de los 3 años manipulan, no, sino que la intención, se atribuye intención al otro y pienso en que lo que yo hago influye en el otro es a partir de los 3 años, porque se despierta esto en su corteza prefrontal. Pero si no hemos sido nosotros manipuladores, no lo hemos amenazado con la pérdida de amor, pues él no va a aprender a manipular. Si tú haces esto, te doy esto. Si no haces esto, no te doy esto.
Eso es manipular y él va a aprender a hacerlo. Si lo ve, si lo vive, si el ejemplo en su casa, en su crianza ha sido de esa manera. ¿Y por qué ser incondicionales? Pues porque es una forma de dar ejemplo, es un modelo de identificación para poder quererse y querer aunque, en lugar de solo poder querer en determinadas condiciones. Querer siempre, querer lo bueno y querer lo malo. Porque hoy en día vemos muchas relaciones que se rompen de una manera muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque hubo algo que no estaba en el libreto, que no acepto, que aunque, cierto, o sea, que quiero solo esto, quiero solo estas partes de esa persona. Y entonces no sacrifico un poco de mí o no empatizo un poco con esas partes que no son tan positivas. Porque el amor de los padres va llenando, es ese cargador a los hijos. Y cuando tienen su persona llena de amor recibido, pues tienen amor para dar. El niño amado incondicionalmente confía en el vínculo humano, por lo que tiene ganas de abrirse a nuevas relaciones, a amar, a comprometerse en ellas. Estará tranquilo que cuando se aleje un poco de sus padres, que le brindan incondicionalidad y se acerque a otras personas, va a poder volver y encontrarlas cada vez que lo desee y lo necesite. Y ahí está la confianza. Y ahí hablamos, entonces empezamos a pensar un poco en la preadolescencia, en la adolescencia, los que tenemos hijos más grandes, donde no da miedo perder la confianza y donde uno dice, es que yo quiero que me tenga confianza. Pero si él se quiso acercar de niño y no tuvo esa respuesta sensible, esa incondicionalidad en los momentos oscuros, pues cuando nos quiera, tenga un momento oscuro en su adolescencia, pues no va a venir a contarnos, no va a venir a abrirse con nosotros, a pedirnos ayuda, va a buscar otros referentes que generalmente van a ser sus padres. Otro de los aspectos del apego seguro es la regulación emocional. Y aquí Daniel Siegel nos lo explica supremamente bien. Digamos que un niño de 3 o 4 años tiene un hermano pequeño. Le quita un juguete y el niño pequeño se pone a llorar. Un enfoque sería que los padres dijeran, no deberías haber hecho eso, ha estado muy mal, vete a tu habitación. Y otra manera diferente sería intentar comprender la mente de ese niño de 4 años que le ha quitado el juguete a su hermano de, digamos, 2 años. Hay una serie de sentimientos y pensamientos de lo que pasaría al quitarle el juguete. Los padres podrían decirle, espera, ¿qué has sentido al quitarle el juguete a tu hermano? Y el niño de 4 años diría, ¿qué? Y los padres, en vez de castigarle mandándole a su habitación, le invitan a usar esta pregunta para que aprenda lo que está pasando dentro de él. Porque su mente, en este caso, le estaba diciendo que le quitara el juguete. A este tipo de interacciones se les llama diálogo reflexivo. Los padres miran al niño y el niño de 4 años les mira a ellos y les dice, quería el juguete. Y la madre le contesta, sé que querías el juguete, pero ¿qué sentimiento te ha llevado a querer el juguete? Y finalmente, se descubre que tenía celos, porque los padres le prestaban más atención al niño de 2 años. Por eso le quiere quitar lo que no tiene. Entonces él aprende a decir, me sentía muy mal porque tú y papá le estáis prestando más atención a Joey que a mí. Entonces los padres saben que el niño necesitaba más atención y que sentía que le faltaba algo. El niño llora. Los padres le abrazan. Y con la misma acción, el niño ha conseguido aprender que su mente le ha llevado por un camino que no era el adecuado. Que puede aprender a comunicar cómo se siente a otras personas y también a conocerse a sí mismo. Lo tercero que aprende es que sus padres son una fuente de conocimiento y un refugio de conexión, en vez de solo una fuente de castigos. Son 2 formas completamente diferentes de enfrentarse al mismo comportamiento. La segunda forma enseña la habilidad que llamamos Mindsight para que el niño aprenda inteligencia emocional, es decir, que conozca sus propios sentimientos. Ahora sabrá que sus sentimientos son importantes a la hora de manejar su comportamiento, que él tiene sentimientos y el resto de personas también. Eso es la inteligencia emocional. La inteligencia social aparece cuando el niño se da cuenta de que su comportamiento tiene un impacto en otras personas y necesita entender que sus acciones tienen importancia. En eso consiste enseñar habilidades de Mindsight.
que repito, son la base de la inteligencia emocional y social. Por otra parte, el castigo a corto plazo puede limitar el comportamiento. Lo que el niño aprende es, nunca debo quitarle el juguete delante de mis padres, pero lo haré en secreto. Entonces, cuando crezca y tenga 8 años en vez de 4, o cuando tenga 15 años, el niño será un adolescente que si tiene estas habilidades se comportará de una manera muy diferente que aquel niño que solo actúa en base a sus sentimientos y que ni siquiera es consciente de ello. Es una manera diferente de dar a todos los niños esa brújula interior que necesitan para moverse por el mundo y que será una herramienta fundamental que les guíe a través de un mundo muy complejo, mucho más allá de la familia y de su clase. Los padres y los profesores tienen dos funciones básicas. Somos un refugio para los niños y también su lanzadera. Como adultos, tenemos que darnos cuenta de que el refugio es enseñar a los niños y adolescentes las habilidades de Mindsight, a observarse a uno mismo. Eso les permitirá estar tranquilos y a salvo. Les permitirá sentir esta forma básica de contemplarse a uno mismo, porque les estamos dando un refugio. Pero no solo somos un refugio, tenemos que estar preparados para lanzarlos al mundo, y para hacerlo, necesitan las habilidades para reflexionar, relacionarse y tener resiliencia para estar listos y poder volar al abandonar el nido. Miren cómo vuelve Daniel Siegel, es un referente, un científico muy importante en todo el tema de las emociones, cómo vuelve a hablar del refugio y de la lanzadera, cómo vuelve a hablar de esa base y de ese refugio. Y algo súper importante, el Mindsight, pensar en las emociones para poder hablar. Pero el niño solo no es capaz, el niño necesita al adulto que lo ayude a reflexionar. Por eso es que el tiempo fuera no sirve, por eso es que mandarlo a reflexionar no sirve, porque solo no es capaz, necesita una mente que le ayude a reflexionar, a entender esa emoción, a saber cómo se llama, cómo se siente, qué ven en mí. Y hay dos ejemplos de regulación de pataleta que quise traer para entender cómo es cómo actuamos muchas veces los papás ante una pataleta desde la crianza tradicional y la crianza respetuosa. Entonces voy a poner dos videitos de una pataleta. Voy a dejar de compartir para poner el otro video, que lo tengo en otra pestaña, para que veamos la diferencia. Lo que es la diferencia entre sensibilidad, respuesta sensible. Vuelvo a compartir otra vez, que no estoy compartiendo con sonido.
Got a pinch of tobacco in my pocket. I'm not gonna roll it, no. I'm not gonna smoke it till we're staring at the stars and the rockets twinkling in the silvery night. 2 sips of whiskey in the flask, but I'm not gonna drink them. I swear I'll make it last till we're drinking out of the same glass again. And though the sand may be washed by the sea, and the old will be lost in the new, well, 4 will not wait for 3, for 3 never waited for 2. And though you will not wait for me, I'll wait for you. Polaroid picture in my wallet. I'm not gonna tear it, no, I'm not gonna spoil it. It's an unspoken heartbreak, a heartbroken handshake I take with me where I go. 3 words on the tip of my tongue, not to be spoken or sung or whispered to anyone till I scream them at the top of my lungs again. And though the sand may be washed by the sea, and the old will be lost in the new, well, 4 will not wait for 3, for 3 never waited for 2. And though you will not wait for me, I'll wait for you. Oh, oh. And oh, 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 I'll wait for you, oh, oh. And oh, 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 and I'll wait for you, oh, oh. Got a pinch of tobacco in my pocket. I'm not gonna roll it, no, I'm not gonna smoke it till we're staring at the stars and the rockets twinkling in the silvery night. Esperen un segundito. Voy a buscar otro. Esto es muy cortico. Un segundo. Voy otra vez. I love this. Oops. He pauses and chooses to respond rather than react. Take some ownership of it rather than putting the blame on the baby. You're able to handle the situation. The relationship is intact. And the end is what gets it for me. Bueno, miren papás y profes lo que significa la incondicionalidad, lo que significa la regulación emocional, la sensibilidad y la disponibilidad. Porque esa variedad de recursos, eso, miren la diferencia entre ese primer video de la pataleta y el segundo video. Pueden tener la misma edad los 2 niños,
y no tienen 3 años, o sea, no están manipulando ninguno de los dos, tienen una necesidad legítima, sea la que sea, es una necesidad legítima y los dos adultos tratan esa necesidad y a ese niño de manera diferente. Entonces, ¿cuál es el recurso que le dan en el primer video al niño para solucionar los problemas y para el segundo niño? ¿Cuál es el recurso que le está dando este papá? Y el niño va creciendo y en muchas experiencias va haciendo propios esos recursos que le ofrecen sus padres, tolerando niveles crecientes de estrés y pudiendo resolver algunas cuestiones solo. Este segundo bebé, este segundo video de la pataleta, que es hermoso y le ha dado la vuelta al mundo, muchas veces les hablamos, les decimos, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Cálmate, cállate, no llores más. Pero miren cómo este papá es tan respetuoso con la necesidad y con la emoción de su hijo y está ahí, sensible y disponible, acompañando. Y acompañar es supremamente importante. ¿Y qué es regulación emocional? Pues es la capacidad para procesar y manejar las emociones. Incluye tanto tener acceso a todas las emociones y ser capaz de sentirlas como no quedar preso de ellas y poder dominarlas. Todas las emociones son válidas, son importantes, no hay emociones buenas y emociones malas. Todas son buenas. Si ustedes vieron la película Intensamente, la que salvó la película fue tristeza. Y la tristeza es necesaria y la rabia es necesaria. Y a nosotros los adultos nos da rabia, nos da tristeza y nos da frustración. Y nos cuesta percibir en nuestros hijos esas emociones. ¿Y por qué nos cuesta? El Círculo de Seguridad también tiene un video que nos explica por qué nos cuesta tanto entender esas emociones. Padres, a lo largo de la historia nos ha costado saber qué es lo mejor para nuestros hijos. Esperamos no transmitirles nuestros problemas emocionales y prometemos no repetir los errores de nuestros padres. Nuestras intenciones son positivas, pero existen limitaciones que deberíamos tener en cuenta. Miremos algunas de estas. En Círculo de Seguridad para Padres creemos que estar emocionalmente disponibles para atender las necesidades de nuestros hijos es la clave para ser los mejores padres que podemos ser. A estar emocionalmente disponibles, nosotros le llamamos acompañar. Esto significa enseñar inteligencia emocional por medio de acompañar a nuestros hijos en todas sus emociones: tristeza, alegría, enojo, curiosidad, dolor, frustración, entusiasmo, entre otros. Acompañar a nuestros hijos les ayuda a entender, confiar y manejar sus emociones. Y saber que alguien está con ellos en sus sentimientos ayuda a los niños a sentirse menos abrumados y más seguros. Décadas de investigación respaldan esto. Para muchos padres hacer esto puede ser fácil, pero ocasionalmente niños presentan sentimientos que nos hacen sentir incómodos, y esto hace que nos alejemos o tratemos de negar o minimizar esos sentimientos, dejándolos a ellos solos con sus sentimientos. Hacemos esto porque los sentimientos de nuestros hijos generan emociones fuertes en nosotros. Esto lo entendemos de la siguiente manera. Nuestras experiencias durante la infancia de cómo personas importantes respondieron a nuestros sentimientos crean una música de fondo con la cual nosotros percibimos los sentimientos de nuestros hijos. Este es un ejemplo. Esta niña y su papá están disfrutando en el parque. Cuando el papá se da cuenta de la hora, le dice: tenemos que irnos. Al escuchar esto, la niña empieza a llorar y a enojarse. Repentinamente la música de fondo en el papá cambia. La música de fondo que el papá está escuchando ahora, nosotros la llamamos música de suspenso. En su infancia, la mamá de este papá se sentía incómoda con expresiones intensas de emociones y no sabía cómo manejar estas situaciones. Durante toda su infancia el papá escuchó que era patético que él llorara y su mamá nunca le preguntó acerca de sus sentimientos de tristeza o enojo. La capacidad de este papá de lidiar con las emociones intensas de su hija hoy se ve afectada en gran parte por la experiencia que él tuvo con su mamá. Música de suspenso. Raramente nos damos cuenta que estamos bajo su influencia.
pero es nuestra experiencia pasada la que nos dice que debemos sentir temor, incomodidad o protegernos frente a una emoción que en realidad no representa ningún peligro. Cuando la música de suspenso limita nuestra capacidad de responder a estas emociones, nuestros hijos aprenden a esconderlas o a sentirse avergonzados por estos sentimientos. Esto es un problema porque lo que les estamos enseñando es a tenerle miedo a emociones que no son peligrosas y que en realidad son parte esencial de nuestra vida. Mucha gente escucha esta música de suspenso en relación a una o varias emociones. Esto varía para cada persona, pero cuando esta música se activa, se limita nuestra capacidad de responder a las necesidades de nuestros hijos. La buena noticia es que simplemente al nombrarla y reflexionar sobre cuál es la necesidad de nuestro hijo en ese momento, podemos atenuar esa música de suspenso. Esto es muy importante, porque si aprendemos a manejar nuestras experiencias y percepciones negativas del pasado, podremos responder a la verdadera razón del comportamiento de nuestros hijos y acompañarlos en sus emociones. Esto ayudará a que nuestros hijos puedan seguir entendiendo y compartiendo mejor la gran variedad de sus distintas emociones. No hay forma de evitarlo. Como padres es difícil manejar emociones intensas, pero nuestros hijos siempre se beneficiarán cuando podamos darles una respuesta adecuada a lo que está pasando con ellos, en lugar de reaccionar a la música de suspenso que traemos a nuestra relación. Recuerde, no existe un padre perfecto y culpar nunca ayuda a crear seguridad. Esto incluye culparnos a nosotros mismos. Cuanto más podamos identificar nuestra música de suspenso, será mucho mejor para nuestros hijos. Paula Alzate, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Paula Alzate. Un momento. Gracias. Bueno, miren la importancia de acompañar la emoción, de ser pacientes y pensemos cuál comportamiento de nuestro hijo, de nuestros hijos, nos produce esa música de suspenso, esa música de tiburón. Y en el tiburón y nos sentimos atacados. Entonces lo que nos provoca es atacar, huir o escondernos, ¿cierto? ¿Qué comportamientos de nuestros hijos hacen que nos sintamos amenazados o qué emociones? Y esas emociones no son amenazantes. Al contrario, necesitan acompañar, necesitan que los adultos acompañemos esos comportamientos y esas emociones. ¿Qué habilidades se necesitan para la regulación emocional? Los niños y nosotros. Además que la regulación emocional es una habilidad que se desarrolla en el transcurso de las etapas de desarrollo, ¿cierto? O sea, la corteza prefrontal, que es el cerebro humano, el que está aquí adelante, se termina de madurar de 25 a 30 años. Entonces, imagínense lo inmaduro que está esa parte emocional en nuestros hijos. Y por medio de nuestro acompañamiento, de nuestra respuesta sensible, les vamos ayudando a esa regulación. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Experimentar y registrar las emociones, poder expresarlas adecuadamente, controlar la impulsividad, tolerar la frustración, contar con estrategias para afrontar las situaciones negativas, tener recursos para calmarse, poder aplazar la satisfacción inmediata, ser capaz de generar emociones positivas y disfrutar. Miren todas las habilidades que se necesitan y la pregunta es, ¿nosotros adultos, papás, tenemos esas habilidades? ¿Las tenemos desarrolladas? ¿Trabajamos en ellas diariamente? Yo creo que nos faltan algunas o que algunas que están como flojitas. Entonces, pedimos que nuestros hijos tengan regulación emocional, que pues no pueden por su edad, por su inmadurez, pero nosotros que ya tenemos nuestra corteza prefrontal madura, que ya hemos pasado esas etapas de desarrollo básicas para la regulación emocional, nos falta todavía mucho. Entonces, tiene también que ver mucho con la empatía, comprenderlos, no hacerles lo que no queremos que nos hagan a nosotros. El cerebro, yo les decía que tenemos un cerebro instintivo, un cerebro emocional y un cerebro racional. Ese es el modelo del cerebro trigo.
Cuando estamos en voy a explicar los estados de supervivencia para entender un poco qué pasa con nuestros niños en esos estados. El estado de supervivencia es el más primitivo, el más instintivo, que es en el tallo cerebral, este rojo. Y en ese estado que me pregunto, ¿me siento seguro? ¿Cuál es la necesidad fundamental? La seguridad. ¿Qué puede activar ese estado? Una amenaza real o percibida. Esa amenaza puede ser que no hay rutinas, que no hay hábitos, que no hay normas, que no hay límites. Las rutinas en los más pequeños mandan. Las rutinas de aseo, las rutinas de alimentación, las rutinas de sueño, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, de la misma manera, porque es lo que le permite adaptarse al mundo, sentir que el mundo es un lugar seguro. Las normas se las vamos enseñando de manera clara, respetuosa, repitiendo, porque hay que repetir, porque el aprendizaje se da por medio de la repetición. Entonces miren que cuando no hay rutina, no hay normas, no hay hábitos, no hay límites, pues entonces el niño se puede sentir inseguro. Y entonces la respuesta esperada cuando está en este estado es pelear, huir o rendirse. ¿Qué podemos hacer cuando nuestros niños están en ese estado? Notar, o sea, decirle, verbalizarle lo que noto. Noto que tu cara está así, que tus brazos están como hacia abajo, que tus puños están apretados. Ser asertivos con los que le decimos. Tener rutinas es un recurso para poder ayudarlos a ellos a no estar en ese estado de supervivencia y que puedan ya pasar a un estado emocional. Y cuando ya el niño no está, o nosotros, en un estado de supervivencia, sino en un estado emocional, que es el azulito, que es el cerebro mamífero. En ese estado, ¿qué se pregunta el niño? ¿Me siento amado? Y la necesidad fundamental es la conexión, es el vínculo. ¿Qué puede activar este estado emocional? Que la situación no vaya a nuestro gusto, la frustración. Y nuestros niños se frustran mucho. ¿Qué respuesta puede dar el niño cuando se siente de esa manera? Agredir, una agresión verbal o social, o agresión física. O culparse, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer cuando vemos que está en ese estado? Empatía, pareces molesto, pareces frustrado, veo que estás bravo, veo que tienes miedo. Hacer rituales, tener señales no verbales, ritual del saludo en la mañana, de la canción cuando nos vestimos, de bailar cuando vamos a ir al colegio, animar lo que hace bien, animar cuando está frustrado, para poder ayudarlo a salir de ese estado. Y el estado menos primitivo y el más humano es el estado ejecutivo, que es el que está en el lóbulo prefrontal, el verde. Y en ese estado me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? Y la necesidad fundamental pues es la resolución de problemas en contextos sociales, porque se resuelven los problemas en contextos sociales. ¿Qué puede activar este estado? Un desacuerdo. ¿Qué respuesta esperada puede haber? Quejas o solucionar los problemas, o también empatía, o cumplir las metas. ¿Qué podemos hacer cuando el niño no está de acuerdo, cuando estamos en un desacuerdo? Reconocer que hay una intención positiva. Tú querías coger el vaso y se te cayó y por eso hay ese reguero. Tú querías servir en el vaso grande y te pesó mucho y por eso, ¿cierto? Entonces, también ser asertivos y habilidades ejecutivas. Prestar los lóbulos prefrontales, prestar la mente. Recuerden que este lóbulo prefrontal termina de desarrollarse después de los 25. Entonces nosotros le prestamos la mente y cuando el niño ya está calmado, cuando ya pasó esos estados, ahí le podemos preguntar qué podemos hacer para solucionar esto, cómo lo podemos resolver, obviamente dependiendo de la edad. Y pensemos también en qué estado nos encontramos nosotros, en el estado de supervivencia, cuando mi hijo hace algo, cuando de pronto se desregula, cuando no me hace caso, cuando me pide que juegue, cuando me habla mucho, yo estoy muy ocupado. Si yo estoy en el estado de supervivencia, pues yo peleo, huyo o me rindo. Y muchas veces me rindo cuando tengo que poner una norma, cuando tengo que poner un límite. Y ahí estoy en estado de supervivencia. Ahí el niño está desprotegido porque él necesita sentirse seguro. Entonces,
También es muy importante poder reconocer desde qué estado está actuando nuestro hijo, cuál es su necesidad y yo en qué estado estoy, porque si estoy en el estado emocional o en el estado de supervivencia o de sobrevivencia, no voy a poder ser efectivo en la crianza, no voy a poder ser consciente. ¿Cuáles son las condiciones básicas para regular el estrés en los niños? El estrés existe y el estrés en los niños existe. Y desde que nacen los niños necesitan unas condiciones básicas para que su estrés sea regulado. ¿Y cuáles son? Estabilidad. Pues la estabilidad es que las personas que cuidan al niño no vayan cambiando constantemente, que no haya muchos cuidadores. Y esa estabilidad tiene que ver también con la estabilidad de ánimo de la persona que lo cuida. También la continuidad. La continuidad, que las personas que cuidan al niño, esos adultos significativos, puedan dedicar un tiempo necesario para su desarrollo y bienestar. ¿Cuánto tiempo es suficiente? Me preguntaba una mamá en estos días. Y yo le dije, el que más se pueda. Y miren que ese tiempo para su desarrollo y su bienestar es un derecho de la infancia. Especificidad. Que haya una persona o dos personas, máximo 3, que sean los cuidadores significativos del niño. Que el niño sepa a quién ir en caso de peligro, en caso de regulación, que sepa en quién confiar. Predictibilidad. Y ahí hablamos de la predictibilidad ambiental, que son las rutinas. Las rutinas son supremamente importantes, papás, para que el niño sienta que su ambiente es predecible, que hay coherencia en su ambiente, en su mundo. Y también hay esa predictibilidad vincular, que el niño, que cuando los otros van a reaccionar con el niño, especialmente en momentos de estrés, pues reaccionen de una manera amable y amorosa para que el niño se pueda regular. Compromiso. El compromiso es la inversión de recursos, de tiempo, no solo de lo material, de todo tipo. Tiempo, esto que están ustedes haciendo acá, aprendiendo el rol más importante que tenemos los que estamos acá, que es el de padres, ¿cierto? Y ausencia de estrés es tratar de no provocar estrés innecesario al niño. Tratar de que su ambiente esté regulado, esté controlado, que es que salimos a comer los viernes a las 10 de la noche y llevémonos al niño. No, eso le genera estrés, no son horas de estar en la calle, le daña su rutina, sobre todo si está muy pequeño. Entonces, tratemos de que su ambiente sea un ambiente estable, un ambiente regulado. Y también dentro de esas condiciones básicas de regulación están las condiciones básicas que tienen que ver con el estado emocional y mental del cuidador. Evitar hacer comentarios negativos hacia el niño, evitar imponer estilos autoritarios, de control y disciplina rígida de cuidado, evitar actuar de un modo indiferente hacia el niño, evitar hacer entrar en razón al niño, o sea, obligarlo. Nos ganamos la cooperación, pero obligar es ya invadir un poco lo que el niño necesita y evitar pedir lo imposible, esas expectativas irreales de las que hablábamos. Y tomando el libro de Edades y Prioridades de Sandra Ramírez, ella habla de prioridades de la primera infancia. Entonces voy a nombrarlas nomás. Del nacimiento a los 6 meses, adaptarse a los ciclos de alimentación y sueño, aprender a confiar que sus necesidades son satisfechas, sentirse cómodos en su nuevo ambiente y explorar su nuevo mundo. Las prioridades de 6 meses a 18 meses, tener un espacio seguro para ejercer su autonomía e independencia, ser contenidos y encontrar confort en las palabras y brazos de los adultos cuando las cosas no salen como ellos las han planeado. De los 18 meses a 3 años, sentir seguridad en todo momento, mientras al mismo tiempo aprende a ejercer su autonomía y su independencia, comer justo lo que necesite y cuando lo necesite. Obviamente, teniendo en cuenta los horarios, las rutinas, nosotros somos los que decimos qué, ¿cierto? ¿Cuánto? Pero pues el qué nosotros, la hora nosotros, pero el niño puede escoger cuánto puede comer.
Obviamente, si hay situaciones de alimentación que nos preocupan, pues obviamente hay que acudir a un especialista. Y hay una prioridad de los 18 meses a los 3 años y es hacer berrinches y rabietas, porque están probando están madurando sus emociones, madurando emocionalmente. Y parte de esta maduración es esos berrinches y rabietas, además que a los 3 años hay una poda neuronal. Y prioridades de los 3 años a los 5 años, unirse al juego de otros niños, aprender más sobre el mundo, tener amigos imaginarios, no todos los tienen, aprender a resolver sentimientos de vergüenza, culpa, aprender a reforzar el seguimiento de las reglas en lugares públicos o en las escuelas, sentirse seguros y exitosos en sus ambientes escolares, explorar sus intereses y fortalecer sus amistades. Ser figura de apego puede convertir a alguien en superhéroe, capaz de consolar, de aliviar las preocupaciones, de calmar el miedo, de disminuir el dolor. Inés Di Bartolo, Marichu Seitún. Bueno, papás, les agradezco muchísimo. Aquí están mis datos. Si quieren tomarle fotico a esta diapositiva. Espero que les haya gustado esta charla. La preparé con mucho amor. Quise reunir todo eso que les dije al principio. Y bueno, si hay preguntas, bienvenidas. Mil gracias. Excelente el espacio. Creo que hay ahí una cantidad de elementos, de herramientas muy profundas, muy interesantes. Por supuesto, habrá que seguir como ahondando un poco más. Creo que el tiempo, todo el mundo está un poquitico cansado. Sin embargo, ahí había algunas preguntas de, por ejemplo, eso, cuando hablabas de cuando se atiende a un niño, cuando se vuelve una base segura o refugio seguro. Entonces, alguna mamá decía, cuando están haciendo pataletas o cuando están bravos, hay que dejarlos. Yo creo que ya con toda la experiencia que escuchamos está ahí muy clara que en medio de la rabia que tengan y que ellos a veces intentan pegarnos, intentan, pues como esas emociones, yo siempre digo, a veces no les caben en el cuerpo y en algún momento explotan, hay que estar ahí, ¿cierto? De una manera tranquila, callado, que nos sientan. Y eso lo que les va a dar a los niños es ese apego seguro y esa tranquilidad de saber que en el momento pertinente ya haremos como un poco la reflexión y les mostraremos de qué manera podrá ir haciendo como esa solicitud, eso que tienen. Porque también ahí había otro elemento frente al manejo de la frustración. O sea, resulta que a veces creemos que son intolerantes a la frustración porque todos se lo damos. Y ahí tú haces pues como una reflexión frente a veces es porque no atendemos de manera oportuna. Entonces, claro, ellos como no atendemos o lo que decimos, a veces inconscientemente estamos despegados del celular, de la televisión, y hay un niño que está haciéndonos demandas y es que uno lo ve, inclusive hasta en el jardín, a veces uno ve los papás como que están con uno y el niño es hablando y el papá distraído, entonces yo a veces le digo, te está hablando. Inclusive a veces nos puede pasar a nosotros como profes porque estamos también mirando otra cosita. Entonces, ya la idea es ir mirando paso a paso, porque también, sí, cuando todo lo atendemos de manera inmediata, yo, por ejemplo, con esa pregunta que hiciste en un inicio, yo digo, a veces se puede, ellos van empezando a esperar y va siendo un proceso. Ahí, en esta primera etapa, cuando están bebés, hay que atender inmediatamente sus necesidades. Pero yo puedo ir a veces hablándole, ya voy, ¿cierto? En un tono amable, mamá ya va a estar contigo, estoy mientras tanto aquí poniendo esta ropa o estoy terminando de cerrar esto. Pero si yo simplemente no atiendo la necesidad, fuera de eso permanezco callado, no hago de pronto alguna conexión visual, claro, el niño eso no entiende, mientras que si esa pequeña espera, que la vamos a ir de pronto como ampliando, dependiendo de las circunstancias, está permeada por la palabra, ahí no hay indiferencia, el niño siente ese